Gracias amigos y amigas por seguir ahí en este programa de La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Como les decía al principio, recuerden que el programa se repite mañana viernes a las 10 de la mañana en esta misma emisora y el sábado también por alguno que no lo haya podido ver en directo. Estaba hablando con Antonio Márquez Fernández y ya hemos hablado de su venida a Canarias, de su isla de Lanzarote, y luego hemos hablado de todo un poco, del REF, hemos hablado de la pérdida del Banco Pesquero Sahariano, hemos hablado de muchas cosas. Pero ahora vamos a hablar un poco de política porque él es una persona socialdemócrata que integró aquella unión de Centro Democrático, que fue uno de los baluartes de nuestra transición democrática, que fue un partido político importantísimo en lo que es hoy España, dirigido por aquel inolvidable presidente del gobierno que fue don Adolfo Suárez Illana. Y él abandona la política en el año 82 cuando se desintegra la Unión de Centro Democrático. Saben ustedes que la bombardearon desde las propias estructuras internas y luego se va para su casa y luego regresa en el Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista. De eso vamos a hablar ahora, porque él tiene muchísimas experiencias, además un hombre con una memoria extraordinaria, y nos puede contar algunos de los entresijos que pasaron en aquella época. ¿Por qué te marchas de UCD, Antonio? Bueno, me marché por una razón fundamental, pues se extinguió. Se extinguió. O sea, se terminó. Fuiste diputado con ellos, ¿no? Yo fui diputado en las Cortes. En la primera legislatura, sí. Sí. Yo era del grupo socialdemócrata de la UCD. Al final de la UCD, Francisco Fernández Ordóñez, Paco Ordóñez, que le decíamos nosotros. Magnífico político, sí, por cierto. Hizo un partido socialdemócrata, pero nosotros entendíamos que el momento no era el idóneo. Abandonar el barco de esa manera. Bueno, total que la UCD se extingue y nos fuimos para nuestra casa, creíamos que lo honesto también. Nos fuimos para nuestra casa, pero hicimos algo muy importante, que fue que cuando se constituye el gobierno provisional aquí en Canarias, en las Navidades del 82-83, se vota al presidente del gobierno. Y nosotros, los socialdemócratas, teníamos en el Parlamento Provisional, teníamos 5 diputados. 5 diputados que le daban el triunfo al candidato a presidente o le negaban la presidencia. Y entonces votamos por Jerónimo Saavedra y lo hicimos presidente del gobierno y nos marchamos para nuestra casa. Y se marcharon. Sí. Y luego tuviste unos años ahí en tierra de nadie. Del 82, del 83 hasta el 90 estuvimos fuera. Y en el 90 nos incorporamos al PSOE, que el PSOE ya era un partido socialdemócrata. No es que nosotros hayamos cambiado de partido, sino el PSOE cambió el partido de ideología. En el 28 Congreso, el partido que había sido aquella famosa de cuando dimitió Felipe González, y ya hay una ponencia marco que la hace Almunia, donde el partido deja de ser marxista y pasa a ser un partido socialdemócrata. Sí. Pero en cualquier caso nosotros entendíamos que nos venía bien marcharnos a nuestras casas y de alguna manera nos vinieron a buscar 7 años más tarde y nos incorporamos. Y al PSOE. Sí, Andrés Calvo incluso fue consejero de... En paz descanse, sí. Sí, fue consejero de Industria en el año 91 con Jerónimo Saavedra. Juan Medero fue viceconsejero también. Fernando Vergasa también ocupó algún cargo en la empresa pública y algunos otros más que ocupamos cargos. Yo estaba en la Audiencia de Cuentas de Canarias. Se creó la Audiencia de Cuentas de Canarias por una ley... El control contable de las cuentas canarias. El Tribunal de Cuentas Regional de Canarias. Se creó una ley del 2 de mayo del año 89 y Jerónimo me dijo de entrar allí en la Audiencia de Cuentas. Entré como independiente, yo no entraba vinculado a ningún partido, pero a propuesta del grupo parlamentario socialista. Y después se votó allí y me eligieron a mi presidente. ¿Y hoy sigue funcionando la Audiencia de Cuentas? ¿Tú qué opinas hoy en día de cómo funciona esa institución? Pues yo creo que funcionaba mejor cuando yo, no porque estuviera yo, sino, bueno, a lo mejor sí, tampoco... Era más independiente que ahora, para entendernos. Yo creo que hacía más informes que lo que hacen ahora, informes más críticos. Entonces había mucho conflicto porque las corporaciones, sobre todo, y el gobierno de Canarias, no estaban acostumbrados a una actitud crítica y a una fiscalización de las cuentas anuales. Y entonces había gente que no soportaba aquello. Habían ayuntamientos que, algunos, pero no todos. Total que yo creo que el éxito de la Audiencia de Cuentas en esa primera etapa, o en el periodo que tuve yo, era meter a la gente, a los políticos, a las autoridades y meter sobre todo a las corporaciones locales
y al Gobierno de Canarias en la filosofía del control de cuentas. Es decir, aquí hay unas cuentas y las cuentas hay que mirarlas, porque la Audiencia de Cuentas lo que hace es fiscalizar las cuentas, porque el Parlamento, que se mueve entre, como dicen los clásicos, entre el pesimismo y la crisis permanente, no tienen capacidad para entrar en eso y controlar las cuentas de una manera Pero sin embargo, técnica. Antonio, nunca ha pasado nada. Yo no he visto que a algún ayuntamiento se le haya sancionado o se le haya penalizado porque se haya desviado su presupuesto. Sí, bueno, yo ¿Para creo qué que sirve? Yo creo ¿Tú que crees sí. de alguno? Bueno, ¿Te acuerdas de alguno? Yo no me acuerdo de sí, muchos. hay bastante. Algunos y hay sí me gente incluso está en la cárcel por Sí, condenada a más de 10 años de cárcel por haber desviado las cuentas. por problemas con las cuentas públicas. ¿Sí? Mm. Algunos paisanos míos de Lanzarote. Sí, sí, ya sabemos quién es. Pero me refiero pobre, que lamentable, esa cultura crítica de criticar y de ser, eso hoy se ha ido perdiendo a todos los niveles, Antonio. Pero es que la cultura no solo era de someterse a la fiscalización de las cuentas, sino de rendirlas. O sea, habían ayuntamientos que no te mandaban Las cuentas. Las cuentas. Yo hicimos una cosa que al que no las mandaba se las íbamos a ver. Le hacíamos una auditoría y nos presentábamos en el ayuntamiento. Bueno, se presentaban los funcionarios de la audiencia, claro. Y auditaban. A empresas públicas también se auditaron muchas. Si no te mandaban las cuentas, la audiencia de cuentas las auditaba. Ahora no sé qué es lo que harán exactamente, pero me da la sensación de que están muy... No se prodigan. No sé, sí, le sigo la pista, pero no se prodigan mucho. Antonio, y ese otro instrumento que al principio se creó con tanta esperanza, la SEC, ¿cuál es tu opinión de la SEC? La Zona Especial de Canarias. Pues la Zona Especial de Canarias es un mecanismo fiscal para atraer empresas a que se establezcan aquí en Canarias. Sí, pero eso no, pero con tanto beneficio y así un fracaso, porque si lo relativizas, o sea, ¿qué empresas tenemos aquí grandes que se hayan venido a Canarias por razones impositivas? Tienen incentivos fiscales. Ha ocurrido lo mismo que yo estuve también en la zona franca. La zona franca es parecido a la SEC, pero es un mecanismo aduanero. O sea, las empresas que están en la zona franca no pagan aranceles, no pagan los... El IAE y todos esos impuestos. El IAEN. Y entonces no ha tenido mucho éxito, pero hay sitios en donde sí lo tienen. Es decir, hay lugares donde este tipo de mecanismos, este tipo de incentivos fiscales o aduaneros, como en el caso sí han tenido más éxito que el que tiene aquí. Zonas francas espectaculares. En el canal de Panamá hay una que es impresionante. Sí, ahí en la zona de, ¿cómo se llama?, de los Emiratos Árabes hay otra también muy... Aquí cuando vino el presidente de China y le enseñaron el puerto, lo primero que preguntó, ¿dónde estaba la zona franca? Y fueron y se la enseñaron, claro, le enseñaron... ¿Cuatro tierras? No, hay un espacio que pertenece a la autoridad portuaria. El problema de la zona franca aquí es que no tiene zona. Tiene espacio. La zona es de la autoridad portuaria. Ajá. Entonces la autoridad portuaria es quien alquila los espacios de la zona franca con unas tarifas que tiene que son muy altas, y entonces cuesta, en aquella época si salía a 20 euros el metro cuadrado en la zona franca, en el Parque Santa Catalina costaba 7 euros el metro cuadrado. Entonces en esas condiciones era muy difícil que tuvieran éxito. Oye, por cierto, tú que estás en el partido, y me imagino que estarás informado, ¿qué te parece la polémica de que se ha ido Luis Ibarra otra vez al puerto por los encontronazos con Antonio Morales en el Cabildo? Luis Ibarra comenzó a trabajar. ¿Tú crees que eso ha sido un poco un pequeño fraude? Digo, al electorado, porque se fue al Cabildo para ordenar el Cabildo con el... Y luego eso Luis Ibarra, de entrada, Luis Ibarra no, el Partido Socialista en el Cabildo tiene el mismo número de consejeros que tiene Nueva Canaria. Por lo tanto, hay un empate técnico ahí, clarísimo, un empate político, ¿no? Ahí el mismo número de consejeros. Otra cosa es que tenga 4.000 votos más el Partido de Nueva Canaria. Ahí hay un conflicto que se creó como consecuencia de la compra del terreno de Amurga. De Amurga, sí, de la familia de Román Rodríguez. Bueno, y que Luis Ibarra lo denunció públicamente. Ahí se levantaron algunas ronchas y yo no sé si el problema ha sido ese. El hecho concreto es que Luis Ibarra, Luis Ibarra yo lo conocí
en la audiencia de cuentas, bueno, lo conocía ya de antes, porque la familia es de Lanzarote, Sí. pero yo lo conocí, trabajó en la audiencia de cuentas, según se creó la audiencia de cuentas, y era el responsable de llevar la fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es un auditor, un hombre de una seriedad muy grande, es un hombre técnicamente muy preparado y que después ha hecho un gran papel también como presidente de la autoridad portuaria. Al cambiar el gobierno de Canarias, pues le han ofrecido otra vez irse a la autoridad portuaria y ahí es donde está la discusión, si debía haberse ido o no debía haberse ido. Ya. Pero yo creo que donde quiera que esté lo va a hacer muy bien porque es un hombre preparado y un hombre de una honestidad muy grande. Sí, eso está claro que va a ser. Antonio, y lo que sale en estos días, la prensa está Cabildo con 600 y pico millones y la isla con un montón de carencias y tal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en ese Cabildo? ¿Dónde ha sido el Cabildo más banco que ahora? En la vida. Un Cabildo que debería de deber dinero a las instituciones crediticias. 600 y pico millones. ¿Y dónde está? ¿Qué se está haciendo, Cuando Antonio? yo estaba estudiando la carrera en Málaga, había un alcalde de Málaga que era un farmacéutico, que no sé si tenía la farmacia en la calle Larios número 1, en la calle principal de allí. Se llama Cafarena y era alcalde de Málaga. Y la ciudad está llena de porquería, así como ahora la ciudad es espectacular. Una preciosidad, Está sí. preciosa. Y la ciudad estaba toda llena de agujeros, estaba fatal. Y salió un día en el periódico de Málaga presumiendo de que tenía un superávit de no sé cuántos miles de millones de pesetas en aquella época. Y Utrera Molina, que era un ministro de Franco, ¿Sí? malagueño también, pues al día siguiente lo cesaron. Claro, no se puede estar presumiendo de tener dinero y la casa patas arriba. y la casa patas arriba. Entonces yo creo que en la audiencia de cuentas, cuando yo estaba en la audiencia de cuentas y mirábamos las cuentas, el tema del déficit que ahora está muy mirado y muy observado y controlado muy controlado desde la Unión Europea, porque utiliza mucho la política monetaria más que la política fiscal. Bueno, la política económica, sí. El hecho concreto es que esos controles pues, ha llevado a que muchos municipios o muchas corporaciones en ese afán de mantener el equilibrio presupuestario pues incurran en que les está sobrando el dinero mientras las necesidades siguen vigentes. Antonio, ¿tú eres partidario de utilizar la política fiscal para promover el desarrollo ahora, por ejemplo, en este tipo que se está Totalmente. ¿Eres partidario? ¿Por qué? Hay ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esa política? Hay dos tendencias, que la política fiscal significa de alguna manera no estabilizar. O sea, la política monetaria estabiliza la economía, le quita la alegría a la economía, le restringe la alegría en el gasto. Sí, aumenta los tipos de interés para que el dinero sea más caro. Hay una ecuación que la masa monetaria, el dinero en manos del público, multiplicado por la velocidad de circulación del dinero, es igual a la producción nacional o a la producción multiplicado por el nivel general, por los precios. Es decir, tú tienes que mantener siempre un equilibrio entre el dinero que está en manos del público y la producción y los precios, ¿no? Que no se te vaya ninguno de los dos de la mano. Si tú subes la masa monetaria, automáticamente, para mantener ese equilibrio, suben los precios, porque claro. La producción sigue siendo... Y sube la inflación. Sí, sube la inflación. Entonces la política esta, que ya se ha usado, que es típica de Milton Friedman, un economista que hay americano, de la Escuela de Chicago, ya la utilizó Nixon y nació una política económica que se llamaba la nixonomía, que consistía en estabilizar mucho, en restringir, mantener el equilibrio presupuestario y estabilizar. Y decía Milton Friedman, mantengan el crecimiento en un 3% y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero resulta que a pesar de que mantenían el incremento en el 3%, se disparaban los precios y se producían inestabilidades económicas. Entonces nació un término que era producto de la nixonomía, que se llamaba la estanflación, que es la inflación con estancamiento. Es decir, que muchas veces, a pesar de las restricciones monetarias, a pesar de esas restricciones que impiden pues, una mayor financiación de las empresas, que impiden también un aumento del gasto público. El gasto público es bueno, el gasto público no es malo, es que la gente... Controlado no es malo, claro que no. Además, un motor fundamental de la economía. Hay una carta del economista de Milton Friedman, que le manda de Keynes, el economista inglés,
que le manda, en el New York Times, le manda al presidente Roosevelt, que dice que había que aumentar el gasto público para conseguir un mayor nivel de empleo. Que a mayor gasto público, mayor actividad económica y mayor nivel de empleo. Y él pone como ejemplo la política en la guerra, que en la guerra hay mucho gasto, porque hay gastos del soldado, los trabajadores, y entonces, y en la guerra, bueno, hay pleno empleo, las mujeres están trabajando, se crea pleno empleo, bueno, los soldados están en el frente, claro. Y entonces él dice que por qué, en la carta él le decía que por qué no aumentaba el gasto público y por qué una política que se utiliza en tiempos de guerra para hundir al mundo, para matarse, porque no se utiliza en tiempos de paz para el bienestar de los pueblos. Y entonces, a partir del año 45-46, esa política fiscal y ese aumento del gasto público es lo que conduce al desarrollo económico tan grande que hay en Europa. Sin embargo, Antonio, Alemania se opone, no quiere soltar, no quiere aumentar el gasto. O sea, no quiere desarrollar esa política fiscal porque tiene miedo, creo yo. Bueno, que se le vayan las cosas de la mano. Tiene miedo y también porque está gobernada por conservadores, ¿no? Pero yo soy partidario de que en la economía hay que buscar un término medio entre el gasto necesario y sobre todo hay una cosa que se llama el estado del bienestar, que es producto de esta política que se hace keynesiana desde después de la Primera Guerra Mundial hasta hace unos años. Entonces se ha encargado el estado del bienestar. Cada vez el bienestar social se va restringiendo, se restringen los subsidios, se restringe la sanidad, se restringe la educación, etcétera, y entonces se va rompiendo un poco el estado del bienestar. Antonio, ¿y la política española de ese enorme déficit público que tenemos, que supera nuestro Producto Interior? Es lo mismo, el 100%. ¿Qué peligro le ves tú a eso? Bueno, estamos hablando de lo mismo, que eso se restringe con política monetaria y se restringe también con menos gasto público, estabilizando y con menos gasto público, pero bueno, había que buscar. Pero eso también recorta el bienestar, claro. Había que buscar un término medio para mantener unos niveles que se puedan soportar y es preferible deber y comer todos los días que no deber y no comer nunca, ¿no? Claro. O sea que... Y la política de Draghi, este gobernador del Banco Central, ¿qué te parece a ti? Esa política que está llevando a cabo de lanzar dinero ahí en el mercado y tal, y entonces compra de bonos y tal, ¿eso está bien hecho lo que se está haciendo? A pesar de que los intereses siguen bajo mínimo. Esos son instrumentos de política monetaria. Instrumentos de política monetaria que no tienen que ver nada ni con el bienestar social ni con la política fiscal. No tienen nada que ver. Nada. Pero están bien hechos, o sea, eso es lo que está contribuyendo a que no se dispare la inflación, por ejemplo. Controla, por supuesto. Controla la inflación. Controla la inflación, pero bueno, es que no, si resulta que controla la inflación, pero no hay dinero para comprar las cosas, tampoco estamos llegando a ningún sitio cumpliendo con ningún objetivo. Es decir, la inflación de alguna manera rompe la estabilidad económica. Pero bueno, muchas veces es preferible que haya un poco de inflación o controlar la inflación, controlarla poco a poco, tenerla controlada, dicho de otra manera. Igual que la tensión arterial. Que tenerla restringida de tal manera que la capacidad de financiación del sistema productivo se convierte en nula. ¿Cómo está el PSOE canario? ¿Cómo está el PSOE que tú conoces, el tuyo, el que tú palpas? ¿Cómo está ese partido? Pues yo estoy después de los últimos avatares de hace 5 o 6 años. Yo creo que en este momento está en un periodo de auge, porque está ocupando muchas corporaciones, sobre todo cabildos importantes de las islas, el de Fuerteventura, el de Lanzarote, el de aquí a media. El de aquí a media, el de Tenerife también, el de La Palma creo que también, sí. El del Hierro. Entonces yo creo que están en uno de los mejores momentos de la historia en cuanto a resultados electorales. Lo único que está mediante mayorías minoritarias, relativas. El gobierno un gobierno cuatripartito, ¿no? Y otras corporaciones, el Ayuntamiento de Las Palmas, que está ahí, Augusto Hidalgo, que lo está haciendo bastante bien, pero también lo comparte con otros. Bueno, pero de alguna manera se está trabajando, se está gestionando
Y yo creo que el partido está en un gran momento. Pero sin embargo, Antonio, yo me he enterado por amigos que tengo dentro del partido que han tenido problemas incluso para cubrir cargos. O sea, hay poca, ¿cómo se dice en el argot futbolístico? Poca plantilla. Poca plantilla. Se Poco las ven, banquillo, se las poco ven, banquillo. poco banquillo, se las ven y se las desean para ocupar con gente solvente. Claro, los cargos públicos tiene que ir gente solvente, no puede ir cualquier persona, ¿no? Yo creo que... La gente no, ¿tú no consideras que hay un desafecto a la política en general? Sí. Cuando yo llegué a Las Palmas, en el 1 de abril que hablábamos antes, del 73, en el Colegio de Economistas habíamos 18 economistas. Y en Lanzarote habían 2 economistas, Antonio Betancor y yo. Después trabajamos juntos en el Instituto Social de la Marina. Y hoy en día hay miles de economistas, no 2.000, 3.000 hay. En Lanzarote, bueno, en Lanzarote hay colegios. Yo creo que hay hasta colegios de arquitectos ya, colegios de todo. De abogados, de abogados, de todo. De graduados sociales también. Que nunca ha habido tanto profesional y tanta gente con carrera, tanto universitario como hay en este momento. Es decir, estamos en un periodo de altísimo del nivel de profesionalidad, de profesionales y de preparación de Aunque la preparación habría que ponerla en solfa. Bueno, pero hay, o sea que nadie puede decir que no hay banquillo porque mucha gente son independientes, hay mucha gente independiente. Pero no se meten en política. Hombre, claro, si lo fichas como independiente, claro que sí. Es que para meterse en política, yo siempre recuerdo de un jefe de gabinete que puso Fernando Jiménez Navarro. Que en paz descanse también, sí, Fernando. Que en paz descanse, cuando era presidente del Cabildo. Sí. Le propuso a Fernando Vergasa, que era presidente de la Junta de Canarias, a un señor que no me acuerdo cómo se llamaba, le propuso para trabajar en el gabinete de él. Total que el hombre empezó a trabajar y el primer día de trabajo le dijo Fernando, vete a buscar el coche al garaje que estaba por detrás. El coche oficial. Sí, el coche oficial que estaba en San del Bernardo. Cabildo, sí. No, del Cabildo no. Bueno, era prestado, era del Cabildo. Vete a buscar el coche y lo trae para ir a no sé dónde. Y el hombre se montó en el coche detrás, con el chofer, pero se montó detrás, dio la vuelta por no sé dónde y apareció por 1 de mayo y entró en San Bernardo y se paró en la puerta y se bajó del coche. Y unos fotógrafos que estaban allí le sacaron 4 fotos. Dice, nuevo presidente del Cabildo. Uno del gabinete, un miembro del gabinete de aquí, que utiliza el coche oficial. Y salió en todos los periódicos y tal. Y el hombre, y Fernando Jiménez dice, ¿pero tú dónde te crees que ibas a trabajar? Dice, ahí tienes que andar con 4 ojos y tener cuidado con todo lo que haces. Claro. Entonces, por un lado, si el mercado público no está muy bien remunerado, porque hay gente que gana más fuera, que claro. Te critican los sueldos que hay en estos tipos de... Otra cosa es que el nivel de la persona esté de acuerdo con el sueldo. Con el sueldo, sí. Habría que discutirlo. Sí, pero eso también pasa en la empresa privada, coño. Sí, en la democracia griega, en la antigua Grecia, el que se dedicaba a la política ganaba lo mismo que ganaba en la vida privada. Si eras carpintero, lo mismo que ganaba un carpintero. Y si eras rico, pues te pagaban como un rico, ¿no? Y ese es el tema, pero yo creo que no podemos decir que la sociedad no está preparada. Si nunca han habido tantos médicos, abogados, economistas, ingenieros. Sí, yo creo que sobran ingenieros. Sí. Aquí yo creo que muchas veces no ha habido un control de las carreras universitarias en función de la demanda de las actividades económicas que hay. Poner números clausus. Si no poner números clausus... Bueno, algunas carreras lo tienen, como la mía. Hay números clausus en la carrera sanitaria, en los médicos. En la mía también. Sí. Ustedes no, pero ni en la de Derecho, pero en la mía sí lo hay, 125, sí. Y tienen que traer médicos de Centroamérica, de Panamérica y tal, porque no hay médicos aquí, tienen que traer a veces especialistas. Pero tú has puesto el dedo en la llaga. ¿Tú no crees que eso es una política de imposición de los propios colegios médicos para que no haya más médicos? Siempre se ha dicho pasaba que ahí, antes, ¿no? Y eso ahí pasaba en los antes. consejos sociales escuchan mucho a este tipo de Eso instituciones. pasaba antes, pero yo no creo que ahora pueda ocurrir esto, ¿no? Yo creo que no ocurre. Lo que sí sé que el número... Yo una vez estuve con un amigo que era sudamericano, muy profesional además, arquitecto, y tenía una reunión en la casa, un cumpleaños, y había montones de compañeros de él
del país donde él es de Sudamérica en la fiesta. En la fiesta, y 10 o 12, por lo menos 10 o 12 eran médicos. Sí. Y entonces, hombre, es mucho más barato traer médicos de Latinoamérica y vienen formados que no tienes que gastarte un duro. Y yo les pregunté, que en algunos países son muy buenos, si como algunos Cuba. tenían un 9,4, no me acuerdo lo que sí, aquí para traer medicina, si alguno tenía de media en el bachiller, y ninguno la tenía. Ninguno la tenía. Dice, por supuesto que no la tenemos. Aquí están pidiendo, no sé si un 13, una burrada, una cosa. Es un disparate. Disparate, pero ¿y eso? Pero además que tiene que ver la habilidad, por ejemplo, es una frase que yo trabajé en el INSALU, y yo me jubilé de interventor del Servicio Canario de Salud y del Servicio Canario de Salud. Y había un médico que un funcionario, que un día le pregunté por el médico y me dijo, dice, es un gran médico porque tiene una gran habilidad cirujana. ¿Y cuál es la nota de la habilidad cirujana? Claro, ¿Cuál es la se nota? nace. ¿Cuál es la nota eso? de uno que tenga una intuición? O de un buen torero. Sí, o de un buen clínico, ¿no? Un buen médico clínico. Que, pues muchas veces hay cosas que no se aprenden con la nota. Bueno, es un obstáculo y es una exigencia, pero yo creo que debían de abrir más la mano en estas cosas. Antonio, pasando a la política nacional, el otro día, no sé si es santo de tu devoción, mío sí, desde luego, Alfonso Guerra hacía unas declaraciones magníficas en el que calificaba a la izquierda actual dice, en España hay una izquierda boba, irresponsable. Se estaba refiriendo a Unidos Podemos. Se estaba refiriendo a que hoy en día y sobre todo mucha gente que dice que es de izquierda, que se le llena la boca diciendo que es de izquierda, pero que les daba un poco de vergüenza de nombrar la palabra España, que hablaban de país, de Estado y tal. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, que es cierto que alguna gente hay un prurito con el tema, cuando en vez de decir España dicen el Estado. El Estado, el país, el país. El país y tal, y como si fuera una cosa ajena. Hay un prurito con respecto al himno nacional, hay pruritos con respecto a todo ese tipo de cosas, y es cierto lo que dice Alfonso Guerra, totalmente, yo estoy... Porque él decía, si tú ahora dices Visca Cataluña y eres un héroe, Visca Euskadi y tal, pero dices Viva España y todo el mundo te mira como un facha, y es verdad. No. Es verdad, ¿eh? El problema es que se han apropiado, cuando ganó las elecciones Felipe González en el año 82, hace unas declaraciones en El País que dice que hay que recuperar los signos de la patria, dice él. Que él como Prieto entendía que estos signos son necesarios y hay que defenderlos. Y que los signos de la patria, de alguna manera, pues el himno, la bandera, y todas estas cosas. Los símbolos, claro, que no dejan de ser símbolos. Que habían estado de alguna manera raptados por determinada clase política. Y ahí es donde viene la confusión. Viene ahí. Pero bueno, ¿Qué te parece esta nueva convocatoria electoral? ¿Están dando la talla a los políticos españoles? ¿Ya no hay hombres de Estado? ¿Qué pasa? ¿Por qué se producen estas cosas? Yo creo que la democracia es un sistema político donde el que gana debe gobernar, ¿no? El partido que gana, el partido mayoritario, sí. Debe gobernar. Y en este caso teníamos un ejemplo, que es que el Partido Popular gobernó con anterioridad y Rajoy es elegido presidente. Porque se abstiene el PSOE. Porque se abstiene el Partido Hubo la Socialista. gran polémica aquella, ¿te acuerdas? Que costó la dimisión de este hombre y todo. Hay 15 diputados que no votaron, pero al final el hecho concreto es que hay un partido que por el motivo que sea, no, con sentido de Estado, con razones de Estado, votan a un presidente del gobierno. En este caso no se ha dado esa situación. Además, durante toda esta campaña, vamos a llamarla la campaña también de instalación de un nuevo presidente, pues resulta que hay partidos que le han negado el pan y la sal al partido que ganó las elecciones. Hay otro partido que podía haber gobernado de alguna manera, podía haber gobernado incluso en coalición, porque se le ofreció la coalición, se le ofreció la vicepresidencia del gobierno y no quisieron. Ese partido ya había votado en contra, votó en contra de la investidura de... Que por eso hubo elecciones otra vez. Y por eso hay elecciones otra vez. Entonces... Te estás refiriendo a Unidas Podemos, ¿no? A Unidas Podemos.
ya con anterioridad hubo una oportunidad de que también Pedro Sánchez fuese presidente y no se abstuvo, ni siquiera se abstuvo, votó en contra. Unidas Podemos. Entonces ahí se ve que hay una... ¿Tú crees que hay un problema de personalismo entre los dos? Yo creo que no, yo creo que son políticas históricas que han habido en España entre... El Partido Comunista siempre ha sido ese tipo de política. Entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Yo creo que aquí un poco son seguidores de Anguita. Sí. Me da la sensación de que hay, de alguna manera... ¿Te acuerdas que Anguita hizo hasta una pinza con el PP, con Aznar? ¿Te acuerdas de eso? Hacía el bocadillo con mucha frecuencia. Sí. O el sándwich. Sándwich. Pero no sé, yo creo que es lamentable que se llegue a estas situaciones y en la democracia se hace votando, es decir, que nadie se rasgue las vestiduras porque hay que votar de nuevo. Si no fueron capaces de elegir a un presidente en estas circunstancias, pues hay que votar de nuevo. A lo mejor lo ideal hubiese sido que hayan 2 vueltas, pero bueno, si hay 2 vueltas hay que votar 2 veces también. Claro. Y entonces hay otros países donde se votan en 2 vueltas. Los 2 partidos se quedan al final, los 2 partidos con mejores... Sí, el bipartidismo, sí. Antonio, ¿y te acuerdas de lo que nos quejábamos del bipartidismo? Y ahora con el quintopartidismo, mira cómo nos va. Esta es marca blanca, yo la llamo marca blanca de la izquierda y a la derecha. Hay incluso tesis de los apoyos que tienen este tipo de partidos para restarle, para romper, no para romper el bipartidismo, sino para restarle votos a uno de los dos. Hay incluso periodistas, un periodista muy de derecha dice, no, es que el montaje de Unidos Podemos fue un montaje que se hizo desde la derecha. Bueno, da que pensar el tema, pero el hecho concreto es que al final resulta que Unidos Podemos, o Unidas Podemos, ha terminado votando con la derecha muchas veces, en contra del Partido Socialista. Entonces eso es lo que no parece, Oye, Antonio, lo que no parece lógico. ¿Cómo digieres tú? Yo por lo menos de verdad estoy asombrado con la actitud torpe de esta gente de Ciudadanos. Pues no se entiende. Tú te fumas esa actitud de un partido de centro que le ponga cordones sanitarios al PSOE, que esté todo el rato diciendo, pero ¿de dónde se ha visto eso? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Tú no crees que le tiene un miedo el carajo al Partido Popular para que no se le vayan los votos por la derecha? ¿O es un mandato del IBEX? Pues, bueno, estos partidos yo no sé de quién lo financia, no lo sé exactamente, pero lo que sí está claro es que es muy raro que un partido que es llave y que en un momento determinado tira la llave al río. Tiene la llave en la mano y la tira al río. Y la tira al río, sí. Pero Antonio, podía haber sido vicepresidente el señor Rivera Podían haber tenido, yo qué sé, pues con 50 y pico, pues casi a lo mejor 4 o 5 o 5 ministerios. Lo intentó. Lo quería todo el mundo, además, menos un sector de la izquierda radical del PSOE no, y un sector de la derecha radical de ellos no. Pero bueno, esa gente se les apaga como siempre. Incluso se le ha ido mucha militancia importante como consecuencia de la actitud que tiene. Yo no sé. ¿Tú no crees que le va a pasar? Todo el mundo dice que le va a pasar. Yo estoy convencido que le va a pasar un resultado catastrófico en estas próximas elecciones. Yo estoy Eso es lo que de... dicen. Ahora hay una lucha. Esta campaña electoral se va a dirimir en cuanto a las responsabilidades por haber tenido que ir de nuevo a las elecciones. Y hay quien dice que ahí tiene responsabilidad Pedro Sánchez, pero responsabilidad que tiene Pedro Sánchez yo creo que no es ninguna, porque él estaba ahí para que lo votaran. Y no lo votan, es decir, no llega e incluso termina llegando a acuerdos que desechan también, porque el acuerdo de un gobierno de coalición lo aceptó Pedro Sánchez en un momento determinado. En julio, ¿no? Antes de la primera, que había dicho, bueno, que aceptaba una vicepresidencia, pero que no fuera antes de la investidura. Pablo Iglesias, ¿no? De todas maneras, es un tema, yo no lo entiendo tampoco, no lo entiendo. Yo es que provengo y tú también, provenimos de una época de la política donde hay una armonía entre todos los partidos, hay unos objetivos se pensaba más generales en el país que ahora. Que estaban por encima de las opciones partidistas, ¿no? Entonces yo no sé si ese es el problema, pero el hecho concreto es que la situación es verdaderamente lamentable. Tenemos una sentencia del Brexit que eso va a traer problemas de orden público, en fin, va a tener muchos problemas. Tenemos el Brexit, tenemos presupuestos que estamos gobernando con 2 años del presupuesto del Partido Popular, tenemos un montón de leyes importantes
Esto no sirve para nada, no vale para nada esto. No hay algún político que diga, vamos a centrar esto aquí. Afortunadamente las cosas funcionan mejor de lo que la gente cree y los mecanismos No, este es un gran país, gracias a Dios que este es un gran país. Automáticos tanto de la administración como de la economía funcionan, yo no diría maravillosamente, pero al menos funcionan. Pero bueno, lo que sí está claro es que es necesario que este barco tenga un patrón y que haya alguien que lleve el timón y nos conduzca a una situación, vamos, que nos conduzca por las borrascas que van a haber ahora en la economía, en la política y en los conflictos. Se acercan tiempos muy difíciles porque con solamente el tema del Brexit, eso va a estabilizar sobre todo la economía, va a estabilizar las fronteras y tal. Yo creo que el problema tema de Cataluña del Brexit ahora mismo lo tienen más grave los propios ingleses, los propios, vamos, la Unión, en el Reino Unido lo tienen peor que nosotros. ¿Tú crees que va a ganar Inglaterra yéndose de la Unión Europea? Yo creo que no. Yo creo que no, tampoco. Yo creo que no. Yo creo que a largo plazo volverán. De Gaulle se opuso siempre a que Francia se opuso, De Gaulle se opuso a que el Reino Unido entrara en la Comunidad Económica Europea entonces, y mientras él pudo, hasta que no lo quitaron del medio, hasta que no se fue, no entró el Reino Unido en la Unión Europea, y porque él decía que va a pasar esto, y efectivamente ha pasado lo que decía De Gaulle. Al final han roto porque quieren, le quitan capacidad, le quitan soberanía, sí. Es que en la política cada vez hay menos internacional, Europa, como en la política local, hay que tener un poco de dejar los intereses personales y ir a los intereses generales. Y entonces la pérdida de soberanía hay gente que no la acepta. Sí, claro, el kit de la cuestión es ese, efectivamente, porque Europa en materia social ha avanzado muy poco. O sea, tú le hablas a los países como a Inglaterra, por ejemplo, de unificar la política social y se suben por las paredes porque no quieren. Bueno, vienen de una época también de la época de Margaret Thatcher. El tema económico, no quieren que el euro se fortalezca, una política monetaria común, en fin, todas esas cosas. Es que no se hace Europa, no hay líderes, Antonio. Está difícil. Estoy un poco decepcionado porque no sale un tío ahí que tenga carisma y que diga, venga, vamos a tirar del carro, como lo habían antes, claro. Como lo hubo en las etapas buenas de la Unión Europea, ¿no? Pero es que yo estoy bastante desencantado y sobre todo triste porque no veo que haya un liderazgo claro hacia Europa, que para mí es un proyecto maravilloso. O sea, yo creo que uno de los mejores hechos que se ha producido en el siglo XX ha sido la Unión Europea, ¿sabes? No, pero hay un rechazo tremendo, y hay en Francia, hay en Alemania, hay en Italia totalmente, aquí en España también hay cierto rechazo, un pequeño todavía por un partido. Pero no has dado más beneficios que perjuicios. Mucho más beneficios, por ejemplo. Hombre, por favor, una Unión Europea ha sido, vamos, claro que tiene déficit y tal, porque todos los países nadie quiere perder soberanía. Yo he puesto el ejemplo cuando estuve en Cabo Verde. Cabo Verde fue una provincia portuguesa. Sí. Entonces uno ve eso es uno de los errores de esa gente. Y uno ve Cabo Verde antes de lo que es Cabo Verde y lo que son, por ejemplo, Azores o es Madeira. Estaban al mismo nivel. Al mismo nivel, sí. Eso ha sido un grandísimo error que cometieron ahí Portugal, no haberse metido haberse declarado independiente, no haberse metido en la Unión Europea, claro. En fin, señores, estamos ya prácticamente, nos queda un minuto para terminar el programa. Como han visto ustedes, hemos estado charlando largo y tendido con Antonio Márquez Fernández, que es economista y es una persona conocida, muy conocida en nuestro archipiélago. Y hemos hablado prácticamente de todo, Antonio. ¿Te queda algo que decir? ¿Alguna cosa que tú creas que debas de añadir? Porque estoy encantado aquí de hablar contigo. Y sí, hablar de yo también de hablar cosas, contigo. Y en el tono que lo estamos hablando. Sí, hemos tenido una charla fructífera para que la gente, porque mucha gente de lo que has hablado no lo conoce, la gente pierde la perspectiva del pasado, ¿no? Sobre todo lo que han sido los instrumentos como por ejemplo el REF, todo lo que ha sido. El tiempo pasa volando. Pasa volando. Y ya estamos en el siglo XXI, Antonio. Estamos haciendo cada día más viejos. En el siglo XXI no, yo tengo 8 nietos. Yo 5. Sí, y tengo ahora tengo uno de 1 año y 3 meses, otra de 2 años, otro de 4 años. Si tienen suerte y no tienen, contratiempo, esta gente llega al siglo XXII. Sí. Siglo XXII, porque ahora mismo tener 2 años o 4 años, échale 80 más, que estamos ya en el año 20 años, ¿eh? Es muy fácil que lleguen al siglo XXII. Es terrible. Terrible. Bueno, terrible no. Es una maravilla. Es la vida. Bien, señores, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos hubiese dado para seguir hablando porque Antonio
Antonio es una persona que se puede hablar con él y de temas muy importantes en casi todas sus conversaciones, pero el programa tiene 1 hora y media y ya la hemos cumplido. La semana que viene vamos a tener otro programa, vamos a entrevistar al concejal de urbanismo de San Bartolomé, el nuevo concejal de urbanismo Alejandro Marichal, de San Bartolomé de Tirajana, con esas declaraciones que ha hecho del futuro del desarrollo de la zona turística, a ver si se desatascan esos grandes proyectos que tiene nuestra zona turística, que es el motor económico de la isla y del archipiélago. Por eso no se pierdan el próximo jueves a las 7 de la tarde, si Dios quiere, como todos los jueves. Y Antonio, muchísimas gracias por venir por aquí. Pues gracias a ustedes y a la disposición de ustedes. Que cuando, a ver si repites de nuevo dentro de un tiempo y para seguir charlando de cosas interesantes. A ustedes, como siempre, un abrazo fuerte, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.